Doy también la bienvenida a quienes están participando en línea. Con eso lo que queremos es ofrecer algo diferencial a la gente que confía en Global y crear también una pequeña comunidad de gente interesada en las relaciones internacionales, en el debate global, en incorporar nuevas visiones, nuevas formas de entender el mundo. Este es el objetivo de estos eventos y de nuevo agradezco el que participen en este primero. Y no podíamos, y hemos insistido en tener a Manuel en primer lugar porque hay muy pocas personas en este país con esa visión global, esa capacidad de ver globalmente, de entender globalmente y de analizar globalmente. Creo que le conocen pero de sobra, pero por dar dos pinceladas de tu biografía, Manuel ha sido director del programa transatlántico de la Kennedy School en Harvard, ha sido secretario de Estado de la España Global y ahora es provost de IE University y decano de la Escuela de Política, Economía y Asuntos Globales. Déjame destacar solo algo que a mí me parece muy importante. En tu etapa como secretario de Estado, lanzaste una estrategia de acción exterior de España integrando una nueva visión para el papel exterior de España. Impulsaste, aunque esto se ha quedado un poco parado después, una estrategia de tecnología. El pensamiento estratégico forma parte de tu forma de entender el mundo y de tu forma de colocar también a España en el mundo, ¿no? Y creo que por eso, insisto, estábamos tan contentos cuando aceptaste estar aquí. De las cosas en las que vienes trabajando habitualmente, aparte de recorrer el mundo y aparte de organizar cientos de alianzas con todo tipo de instituciones, te has centrado mucho en dos temas, por lo menos de los que a mí más me llaman la atención. Una es la brecha del contrato social en las sociedades occidentales por precisamente los procesos de globalización, y otra, y más intensa recientemente, el impacto de las tecnologías en todas las cuestiones de gobernanza, en las sociedades también, pero también en las cuestiones de gobernanza. ¿Por cuál prefieres empezar? Bueno, muchas gracias, Cristina, y muchas gracias a todos por estar aquí. Encantado de poder tener esta conversación con vosotros. Y cuando Cristina me lo planteó, pues dije que sí de inmediato, porque he publicado en Es Global y lo leo y me encanta y me pareció una oportunidad. En la estrategia de acción exterior que nosotros redactamos, ya intentamos capturar el momento tan extraordinario que vivimos en estos momentos en las relaciones internacionales. Y realmente es un momento muy extraordinario. Yo creo que es parecido en su importancia, lo que pasa es que a lo mejor es menos espectacular, porque no hay un hito concreto que parezca fijar el momento, ¿no?, de transición, pero es tan interesante, pues probablemente como el final de la Guerra Fría o el final de la Segunda Guerra Mundial. O sea, yo creo que vivimos la configuración de un nuevo equilibrio internacional que todavía es incierto, ¿no?, dónde se va a situar, y es un equilibrio, lo que sí parece inevitable es que sea un equilibrio hacia un mundo más iliberal, ¿no?, menos democrático, menos integrado, menos liberal en términos generales, ¿no? Y ese proceso de reconfiguración internacional yo creo que tiene dos grandes fuerzas. Tiene una fuerza externa o exógena, que básicamente está configurada por el ascenso de poderes y de países no democráticos, autoritarios y liberales, eminentemente China, y si queréis luego podemos entrar a estudiar la naturaleza del ascenso de China, ¿no?, y su configuración y sus implicaciones para la seguridad en el Indo-Pacífico y para el orden internacional, y hay elementos de tecnología y tecnológicos que subyacen al modelo político chino y otros que son interesantes. También en esta dimensión externa, el cambio en política exterior y de seguridad rusa yo creo que es muy relevante. Una Rusia mucho más revisionista que la que hemos tenido pues, prácticamente desde el final de la Guerra Fría hasta esta parte, ¿no?, o crecientemente revisionista, y otra serie de cambios en el orden internacional. Y la segunda fuerza es endógena o interna al mundo democrático, y ahí entra esta cuestión de la fractura del contrato social, que tiene que ver con el debilitamiento de lo democrático y lo liberal dentro del mundo democrático, ¿no?, y la implosión desde dentro del modelo democrático que estamos viviendo en muchos países y que a veces nos cuesta conectar porque parece un concepto no inconexo o notas inconexas, pero que en el fondo sí que todas nos llevan en una dirección, ¿no?, ya sea en Estados Unidos o aquí o en los países europeos, que es el ascenso de movimientos políticos dentro del mundo democrático, que básicamente tienen en el corazón de su agenda política pues el cuestionamiento de piezas o de partes importantes del andamiaje democrático, ¿no?, ya sea pues,
sea, la separación de poderes, la legitimidad de instituciones democráticas como el Parlamento, o de los medios de comunicación, o de la judicatura, ¿no? Es muy curioso que cuando uno observa el devenir de la mayor parte de los países de nuestro entorno se encuentra con que estas instituciones empiezan a estar cuestionadas o tensionadas, ¿no? Estas tendencias no solemos conectarlas en el análisis, los politólogos o los internacionalistas en concreto, nos enfocamos en una o en otra, ¿no? Por lo general los internacionalistas mucho más en la internacional, ¿no? De estructura de poder, teoría de las relaciones internacionales, pero la realidad es que yo las encuentro fuertemente conectadas, ¿no? Porque tienes una fuerza de creciente liberalidad. Por cierto, estoy utilizando el término liberal de forma muy generosa aquí, ¿no? O sea, en el ámbito internacional sería la arquitectura internacional liberal, entendida en sentido clásico, comercio internacional, integración regional, derecho internacional, derechos humanos y otros. Y a nivel doméstico, básicamente cristalizaría en el concepto de democracia liberal, derechos de minorías, cosmopolitismo y otra serie de cuestiones. Y estas dos fuerzas pues, convergen en un cuestionamiento de ese marco, ¿no? Yo creo que eso es lo que lo hace extraordinario. Y por eso yo he enfocado parte de mi trabajo en la idea de fractura del contrato social, porque yo creo que es probablemente el motor de esa implosión desde dentro de las democracias, ¿no? Sociedades cada vez más desiguales, con clases medias precarizadas. Sabemos que la precarización del medio de nuestras clases económicas lleva aparejada la fragilización del medio del espectro político y que por lo tanto esto está detrás en gran medida de la polarización política que vivimos en Occidente, que a su vez está detrás de estos procesos de erosión de legitimidad institucional y de cuestionamiento de la legitimidad del sistema político. Y por lo tanto yo he centrado bastante el tiro ahí, ¿no? Todo esto es complejo porque exige una interdisciplinaridad enorme. En el campo de las relaciones internacionales, para los que la hayáis estudiado o trabajado, además nos ha gustado durante mucho tiempo vivir en la ficción de que el orden internacional se regía por normas y por reglas que eran distintas de lo que se producía a nivel nacional, ¿no? De las que regían a nivel doméstico, y que por lo tanto exigía su propio espacio de estudio y que prácticamente los estados y lo que sucedía dentro de ellos era indiferente para las relaciones internacionales, ¿no? Porque cuando uno llegaba a la arena internacional se comportaba en base a normas, criterios y principios específicos de lo internacional. Yo no creo en eso, de hecho creo que los últimos 10, 20 años han sido una demostración flagrante de que eso no es así, de que lo doméstico desborda de manera sistemática las fronteras de lo nacional y afecta a la política internacional. Y esta idea de la fractura del contrato social, de la polarización y de la radicalización política doméstica, siendo un factor determinante del orden internacional, pues en parte emana de esta convicción, ¿no? Así que por eso he centrado un poco el tiro en eso, ¿no? Y este nuevo equilibrio, última frase, y luego hablamos de lo que vosotros estiméis, ¿no? Pues está por configurarse, no sabemos muy bien dónde va a aterrizar, ¿no? Pero que estamos en esa transición yo lo veo como algo flagrante. Y en nuestra estrategia, perdón, aquí es donde quería terminar, que es hilar en la reflexión inicial con la que arranqué esto, que es en la estrategia de acción exterior. Si aún no tenéis la paciencia, la desesperación, no sé, la perversión de leeros un documento, por lo menos la primera parte, en las primeras 2 o 3 páginas, esto es lo que esa estrategia destila, ¿no? Dice, este es el mundo al que se está enfrentando España y al que se va a enfrentar. Y entonces la estrategia es una respuesta a la pregunta cuál debe ser la misión y la vocación de España en un orden internacional en fractura y crecientemente iliberal. Y sí, ya os anticipo que la respuesta es que ese es un mundo en el que España no está cómoda y en el que intereses y valores importantes de España se ven cuestionados y puestos en peligro. Y por lo tanto, esa estrategia es una respuesta a ese entorno, básicamente diciendo que España tiene que hacer todo lo posible y alinear toda su artillería de la acción exterior, que no es poca, la diplomática, la económica, la tecnológica, la securitaria, toda, la cultural, para combatir este proceso y revertirlo allí donde pueda, ¿no? Y la estructura entera de esa estrategia es luego ya temática, por ejes de acción, de qué podemos hacer, ¿no? Avanzar la agenda de los derechos de las minorías, de las mujeres, avanzar en la lucha contra el cambio climático y otra serie de amenazas globales. Bueno, hay toda de la integración económica y justicia económica y equidad, que son los grandes ejes de respuesta que nosotros configuramos a estos retos, ¿no?
En ese proceso, no te voy a preguntar ahora qué piensas de hacia dónde está yendo España en este momento, podríamos también luego hablar de eso, pero quiero... Puede que no tenga respuestas a todas las preguntas. Sí, puede que no. En ese proceso que has descrito, evidentemente uno de los factores fundamentales ha sido esta globalización desbocada, ¿no? Regulada, más regulada, etcétera, etcétera. Y sin embargo... Y ahora estamos viendo además la irrupción de la tecnología más acelerada todavía, que ya estaba ahí. De los 6 millones de trabajo que se han perdido en Estados Unidos por cuestiones que aparentemente son deslocalización, desindustrialización, etcétera, solo uno tiene que ver con la deslocalización, el resto ha tenido que ver con factores tecnológicos. O sea que este proceso que has descrito, esta fractura social que has descrito, si tenemos en cuenta lo que ya tenemos encima de la mesa, la velocidad que ha cogido en los últimos meses la inteligencia artificial, no va a hacer sino acelerarse. ¿Qué vías ves primero de solución y segundo también de gestión de esa velocidad y gestión de esas tecnologías? Bueno, es muy complejo. Hay un tema fascinante que casi linda con el campo de la filosofía, que es vivimos en sociedades en transformación exponencial. Esto es así en muchos ámbitos de la vida social y económica, ¿no? Nuestra. Esto significa, pues, por ejemplo, de hecho, es interesante que tengamos la conversación hoy, la segunda mitad de marzo probablemente se va a recordar cuando miremos atrás en el tiempo como el momento en el que entramos en la era de la inteligencia artificial. Entre el 13 de marzo y el 20 y pico de marzo se produce un despliegue tecnológico que yo creo que el precedente más cercano puede que sea el despliegue de Internet para su uso público, o hay quien lo compara con el desarrollo de la energía nuclear o con el desarrollo del motor de vapor, pero es de esa escala, ¿no? A lo mejor es menos espectacular. Bueno, no sé cuándo se inventó el motor de vapor, si fuimos conscientes de las implicaciones de esa tecnología, ¿no? Con tanta rapidez, pero en el espacio de 2 semanas, desde que se lanza GPT-4, múltiples aplicaciones, también Google, que lanza su propia herramienta de inteligencia artificial generativa, Midjourney, bueno, hay una cantidad de aplicaciones que cambian básicamente el entorno de generación de texto, de consultas, de generación de imágenes, de vídeos, pues es verdaderamente extraordinario. Y de hecho la mayor parte de los expertos esperaba que llegaríamos a algo análogo a esto en el espacio de probablemente 10 años más, ¿no? O sea que esto se ha adelantado muchísimo. Y si veis el calendario de desarrollo y de despliegue de estas tecnologías las próximas semanas y meses, es todavía más acelerado, ¿no? Entonces, es muy llamativo, y este es un ejemplo muy concreto, que es inteligencia artificial generativa. Pero esto se viene produciendo en un proceso mucho más largo de despliegue de tecnologías muy disruptivas en nuestra sociedad. Y eso ha producido un proceso de transformación exponencial. Si veis gráficas de evolución de la población global, de evolución del Producto Interior Bruto global, de la generación y consumo de datos, de las emisiones de CO2, de nuestra capacidad para mapear la actividad cerebral, por ejemplo, que tenemos una capacidad creciente para mapear la actividad cerebral, tienen formas exponenciales, ¿no? Claro, como os decía, hay casi una pregunta filosófica viniendo del mundo académico. Por cierto, me parece una reflexión muy interesante, porque nosotros estamos configurados para entender y vivir en un mundo lineal, de cambio lineal. La exponencialidad nos cuesta entenderla y navegarla. Incluso en la universidad, os diré, nuestras universidades se crean en un momento en el que el mundo cambia linealmente, ¿no? En el año siglos XII, XIII, XIV. Y entonces nuestro propio concepto del conocimiento lo construimos mirando hacia atrás. Es muy curioso. Yo cuando empecé mi doctorado, me acuerdo que me preguntó mi supervisor, me dijo, bueno, a ti, Manuel, ¿qué te interesa? Yo le dije, a mí me interesa mucho el proceso de integración europea, su origen, su situación actual y su porvenir. Y me dijo, no, ahí te voy a parar. Uno no se doctora estudiando el futuro, uno se doctora estudiando el pasado. Y si es, if you're foolish, me dijo, ¿no? Si eres foolish, te haces predicciones sobre el futuro. Dice, pero ahí es donde mueren las carreras académicas. Y eso tenía sentido en un mundo donde, bueno, pues viajar de París a Roma pues era idéntico que hacía 100 años y probablemente se iba a mantener y va a seguir siendo igual los siguientes 100. La comprensión del pasado te permitía entender el presente y el porvenir, ¿no? Hoy eso ya no es suficiente.
Entonces tenemos que empezar a mirar hacia adelante, ¿no? Algunos hemos hablado de desarrollar una ciencia de la anticipación, que es una comprensión o por lo menos una construcción de escenarios, un intento de comprender el porvenir, porque en un mundo que cambia a esta velocidad o tenemos luces medias y largas o vamos a ir de un accidente a otro, ¿no? Y ahí la comprensión de lo tecnológico como factor fundamental del proceso de cambio. Yo creo que es clave. Y es clave en todas las disciplinas, incluidas en la ciencia política y en las relaciones internacionales, porque se nos escapa sistemáticamente. Has hablado del impacto en el empleo, que yo creo que es clave, y en la generación y distribución de rentas. Las tecnologías emergentes tienen impacto, y las actuales, las emergentes y las ya tradicionales o establecidas, tienen impacto, por ejemplo, en las dinámicas de competencia en los mercados. De hecho, ya sabemos que los mercados digitales tienen una pulsión oligopolística o monopolística. Nos plantean un reto enorme y, de hecho, tendremos que plantear, seguro lo veréis en los próximos años, una reforma de los marcos de competencia, seguro, y de las reglas de competencia. Tienen impacto en la distribución de talento, en la distribución de emprendimiento y en la distribución de actividad económica. Están muy detrás, por ejemplo, del fenómeno de la España vaciada o vacía. Vaciada parece que es más políticamente correcto. Hay gente, pero cada vez menos. Tienen efecto en dinámicas comerciales, tienen un impacto enorme en las cadenas de suministro, en materiales y que son materiales y que son componentes materiales críticos. O sea, es dificilísimo, yo creo que es imposible explicar la economía hoy sin entender los efectos de estas tecnologías en el mercado laboral y en la competencia de otros. Y en el ámbito internacional es imposible entender el orden internacional hoy sin entender la tecnología. La tecnología cambia la distribución de poder, sin ir más lejos, que para muchos teóricos, para muchos internacionalistas, es el corazón de las relaciones internacionales. Tenemos nuevas capacidades ofensivas y defensivas en el espacio cibernético, en el espacio de armamento tradicional, dotado de tecnología. Cambian las dinámicas en el espacio ultraterrestre, crean nuevos planos de seguridad. El ciberespacio no era un plano, eso no era una dimensión de seguridad, hoy lo es, ¿no? Las tecnologías cambian dinámicas de prosperidad internacionales. Cambian, por ejemplo, dónde se localizan las empresas y por qué, dónde pagan impuestos y por qué. Cambian la economía global. Y luego, además, las tecnologías tienen implicaciones de modelo político, de sistema político. Tienen una incidencia sobre derechos y libertades, por ejemplo, a través del monitoreo, la represión de minorías y de disidencia, utilizando tecnologías de monitoreo y de procesamiento de Big Data. Entonces, en mi etapa en el Ministerio de Asuntos Exteriores llamábamos a este marco de impacto de la tecnología en el orden internacional el marco de las 3 Ps, ¿no? Poder, prosperidad y principios políticos. Y cambian los 3. Y eso es todo alta política. Entonces, mi obsesión con el estudio de esto emana, uno, de la convicción de que vivimos en sociedades en cambio exponencial y que no hay comprensión ni del presente ni del porvenir si uno no entiende esos procesos, y eso implica entender la tecnología y sus efectos. Y 2, por mi interés en la política internacional, mi convicción de que hoy en día es imposible explicar la política internacional sin hablar de tecnologías y de lo que nos deparan. Decías la capacidad de supervisión de minorías, etcétera, pero no solo de minorías. Ya conocemos bien este término del capitalismo de la vigilancia, pero además hay sociedades completas sometidas a vigilancia completa, sobre todo las asiáticas, ¿no? Sí, ahí hay como dos, yo creo que hay como 2 polos, aunque bueno, luego no son tan limpios, pero yo creo que hay 2 grandes riesgos. Uno es el capitalismo, ¿cómo lo llaman? De la vigilancia. La vigilancia, o de monitoreo, ¿no? Surveillance capitalism, que es básicamente pues, el mundo corporativo teniendo la capacidad de recogida y de procesamiento de información de comportamiento que ya se produce con mucha sofisticación y que se puede producir con mayor sofisticación en el futuro, pero vamos, en estos momentos Amazon sabe más de nuestro comportamiento, preferencias. Vamos, yo creo que Amazon debe saber ya, en mi caso, el número de hijos que tengo, ¿no? Porque va pasando casi, ¿no? todo el ciclo de necesidades, ¿no? Empezamos a conocer, por ejemplo, dónde concentramos atención, ¿no? Como consumidores, en qué espacios, ¿no? En qué zonas web, en qué lugares, por qué motivo, cuánto tiempo. Se pueden construir perfiles del consumidor, se puede... y en el otro lado del espectro pues está el estado de vigilancia, ¿no? El estado de monitoreo, que serían no tanto las corporaciones teniendo esos datos y utilizándolos para alterar nuestro comportamiento como consumidores, sino el Estado teniendo esos datos y utilizándolos para alterar nuestro comportamiento pues, como ciudadanos o como votantes, ¿no?
Y esos son los grandes peligros. Y, por cierto, aquí de nuevo podemos volver a tener una conversación interesante sobre el porvenir, porque estas son las tecnologías que tenemos hoy. Pero si uno ve el avance de tecnologías en el ámbito de la neurociencia, de la neurotecnología, avances en el campo de las ciencias del comportamiento, de behavioral sciences, por ejemplo, vamos a ser capaces de manipular de forma abierta el comportamiento. Os pongo un ejemplo muy interesante, simplemente para que tengamos una conversación también sobre exponencialidad y cosas que parece que van a venir, ¿no? No sé si habéis alguno de vosotros estado en algún momento interesado en el campo de los interfaces cerebro-máquina o habéis oído hablar de ello, ¿no? En inglés lo llaman Brain-Machine Interfaces. Estos son aparatos que básicamente lo que producen es una interacción entre el procesamiento de información cerebral o la generación de instrucciones a nivel cerebral y el entorno exterior, ¿no? Hay dos grandes categorías aquí. Unos son aparatos o tecnologías que permiten capturar información del entorno e implantarla a nivel cerebral. El caso más típico y de hecho de uso comercial ya hoy son los implantes cocleares, que no sé si los habéis visto. Son estos discos, ¿no?, que veis aquí que tiene la gente en la cabeza, que, con problemas auditivos. Son personas que tienen problemas en la cóclea, no funciona adecuadamente una parte del sistema auditivo, y la forma en la que funcionan esos implantes es básicamente esos implantes perforan el cráneo y hay una serie de cables y nodos que se implantan o bien ya en el segmento del nervio coclear sano o cerca del córtex cerebral. Y esos implantes lo que hacen es capturar información de audio, ¿no?, del entorno, y la transforman en impulsos electromagnéticos y la implantan en el nervio coclear o donde fuere, reproduciendo lo que el nervio habría hecho en circunstancias ordinarias, ¿no? Pues ahí tenéis un interfaz cerebro-máquina en el que básicamente la interfaz permite que la persona oiga, no oyen con perfección, porque todavía pues, el material genera calor, o sea, que no se produce con perfección, pero son capaces de oír y de interactuar con el entorno. Hay otro tipo de implante que es el segundo, que es el que lee la actividad cerebral y la proyecta hacia el exterior. Y hay ya vídeos y de todo, y ha habido muchos experimentos de personas tetraplégicas con problemas de movilidad conectadas con el exoesqueleto y piensan en mover y el sistema, el BMI, lo proyecta y mueve, ¿no? Y son capaces de hacer cosas ya bastante grandes. Bueno, perdonadme esta deriva en este campo un segundo, pero es que os quiero poner un ejemplo de la potencialidad de lo que se puede producir, ¿no? En la mayor parte de los expertos del campo, si les preguntáis hacia dónde va este campo, bueno, hoy resuelve problemas médicos bastante estrechos, pero cuando estos devices sean mucho más precisos, menos invasivos, hay quien está empezando a hablar de una cosa que denominan un neocórtex digital, que sería como una capa de un interfaz cerebro-máquina que se asentaría en el córtex y que actuaría como interfaz con el entorno digital. Entonces, en vez de utilizar estos aparatos, interactuaríamos con el entorno digital a nivel de neocórtex, ¿no? Y esto es concebible técnicamente y tecnológicamente. Ahora no es realizable, pero si lo proyectamos 20 o 30 años, la mayor parte de expertos serios en el campo nos dicen que sí, ¿no? Entonces, esto tiene efectos inmensamente positivos para la comunicación, para, imaginaros, interactuar con la capacidad de la nube, ¿no?, de procesamiento, con las bases de datos, ¿no?, con inteligencia artificial generativa u otras, a nivel de córtex, de verdad, ¿no? Sería un diálogo mucho más fluido que con los pulgares, ¿no? O con instrucciones de voz, incluso, ¿no? Entonces, pero ahora pensad por un minuto en ese entorno, el espacio de injerencia, ¿no?, el espacio de manipulación, el espacio de inserción de ideas. A nivel de córtex tendríamos una dificultad enorme en distinguir qué es un pensamiento propio y qué es un pensamiento implantado de terceros, ¿no? Esto es solo por poner un ejemplo, y esto que parece ciencia ficción. Nosotros ahora estamos trabajando con la UNESCO, tenemos un acuerdo estratégico con UNESCO, y UNESCO acaba de producir unas recomendaciones éticas de inteligencia artificial, pero están ya trabajando en un proyecto sobre neurociencia y neurotecnologías para empezar a producir un marco de esto. Y parece que el objeto de trabajo va a ser los derechos, el marco de derechos en torno al pensamiento. Porque si va a ser fácil medir y extraer el pensamiento de forma no invasiva, que cada vez lo será más, entonces surge una pregunta y es ¿quién es el titular? ¿Cómo se pueden explotar? Y demás, ¿no? Entonces, estos riesgos que hoy tienen un aspecto relativamente rudimentario, que es monitorear Twitter, poner cámaras en la calle, ¿no?, monitorear el comportamiento online, pueden de verdad en el futuro, si lo proyectamos no 200 años, o sea, unas décadas,
pueden de verdad derivar en estados absolutamente totalitarios y de manipulación de la población, ¿no? Abiertamente. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, y ahí volvéis a tener un espacio en el que, honestamente, si no entendemos la tecnología y no somos capaces de hacer un mínimo de ejercicio de proyección hacia adelante, es que nos perdemos, ¿no? Nos perdemos campos enteros que necesitan análisis y de gobernanza, ¿no? No hay más que ver Black Mirror. Esto que estás describiendo está ya ahí, ¿no? Sí, bueno, es que la ciencia ficción a veces cumple nosotros, tenemos profesores en la universidad en el campo de las humanidades que trabajan sobre la ciencia ficción y su capacidad para generar entornos y permitirnos pues idear y tener debates sobre mundos que todavía no se han producido pero que son concebibles, ¿no? Volviendo a cuestiones geopolíticas, relacionado totalmente con esto, se están produciendo dos fenómenos. Por una parte, la creación de bloques tecnológicos o supuestamente la creación de bloques tecnológicos, y ahí, por ejemplo, pues incluso las restricciones más recientes de Estados Unidos a la hora de poder vender tecnología o componentes tecnológicos o lo que necesita China para seguir desarrollándose tecnológicamente es tratar de frenar ese compartir tecnología. Estamos viendo, pues eso, China ya tiene su propio Internet, Rusia lo ha intentado, etcétera, etcétera, pero por otra parte también estamos viendo que el desacople es prácticamente imposible. Desacople en términos económicos, en términos tecnológicos, etcétera. Ese mundo que describes, todo ese proceso de investigación se está dando en ambos lados. Sí. ¿Hay algún tipo de conexión para precisamente evitar todas estas cuestiones o para dialogar sobre todas estas cuestiones éticas, no solo el desarrollo tecnológico en sí, que a lo mejor es lo más fácil, ¿no? Sino todo lo que hay detrás? No, de hecho yo creo que no es que no haya puentes, es que son el origen de la fractura. O sea, si uno quiere entender el elemento más profundo, creo yo, de la colisión entre Estados Unidos y China, tiene que mirar el modelo político que subyace a ambos países y la convicción que hay en buena parte de Estados Unidos de que lo que está emergiendo en China es ese leviatán tecnológico del que estábamos hablando antes, un país no democrático con la capacidad de despliegue de todas estas tecnologías. Y a efectos de modelo político, y eso vuelve a ser una discusión interesante sobre tecnología, si lo pensáis, ¿no? Y a mí esta analogía siempre me ha parecido muy útil, ¿no? Si pensad por un momento en los sistemas políticos como sistemas de información, ¿no? La democracia como un sistema de información, ¿no? Como un sistema nervioso, ¿no? Con nodos y con... la democracia ha vertebrado a través de la libertad individual, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho al voto. Esos mecanismos del sistema de información, eso es la forma en la que la democracia entiende lo que quieren sus ciudadanos, ¿no? Lo que les preocupa o lo que fuere, ¿no? Es un sistema para dirimir preferencias. Y la democracia, una de sus grandes fortalezas, siempre fue que escuchaba, ¿no? Es un sistema que escucha, que atiende y que se adapta a las necesidades de sus ciudadanos. Bueno, pues uno puede alegar que a lo mejor hay un sistema distinto que no requiere de la libertad individual para tener esos inputs de información, sino que es a través del monitoreo del comportamiento de los ciudadanos. Es el sistema que nos va a permitir inferir sus preferencias. Ya no hace falta que las expresen libremente. Vamos a ser capaces de inferirlas. Y esto es una amenaza sistémica para el modelo democrático, ¿no? Y en el caso chino, además, que es en parte lo que se está intentando construir en China a través del sistema de crédito social, a través de una red muy extensa de monitoreo del comportamiento de los ciudadanos y de procesamiento de información, de agregación de información a niveles muy altos, ¿no? Para la toma de decisiones públicas y políticas, etc. China está planteando un reto a las democracias en torno a su output legitimacy, ¿no? Imaginémonos que los sistemas políticos tienen dos tipos de legitimidad. Legitimidad de input, que es decir, este sistema es legítimo porque los ciudadanos participan del proceso de toma de decisiones y de la configuración de las políticas públicas. Y luego, legitimidad de output. No, el sistema es legítimo porque es que además provee de prosperidad, estabilidad, progreso a la sociedad. Bueno, pues China está haciendo un planteamiento diciendo, no, es que nosotros somos mejores en output que la democracia. Somos capaces de crecer más, de innovar, de lo que fuere, ¿no? Y esto no pasó realmente en ningún momento prácticamente del siglo XX. Pasó, o sea, era evidente que ahora no es más de lo que era en aquel momento, pero sin embargo en el caso chino sí, ¿no?
Entonces tenemos dos modelos que compiten abiertamente en una componente clara de su legitimidad, que es la de, en principio, producir aparente prosperidad y estabilidad para los ciudadanos, ¿no? Entonces, no se trata tanto de que si Estados Unidos ha impuesto sanciones y restricciones a la exportación de chips y de semiconductores a Estados Unidos en el otoño. Vamos a ver mucho más de eso. El Entity List, que es una lista que tiene el Departamento de Comercio norteamericano, ¿no? Ahora no sé si está en Treasury en comercio, pero el gobierno norteamericano que restringe la relación comercial y económica con empresas chinas, sigue aumentando, ¿no? Y tiene una cantidad de empresas tecnológicas no menor, Huawei siendo la más evidente, pero hay muchísimas más. No es solamente que tengamos una diferencia, es que es el origen de esta cuestión tecnológica, de esa colisión. Es la sustancia de la colisión y cada vez será más evidente. Algunos de nosotros en su momento hablamos de guerra fría tecnológica, de que si efectivamente entramos en una fase de la nueva guerra fría, por cierto, Kissinger describía hace poco en una entrevista, creo que fue en el Financial Times, esta era como la segunda guerra fría, ¿no? Pues yo diría que es la guerra fría tecnológica, ¿no? Que va a tener un componente de tecnología muy profundo. Una de las características de las democracias es saber escuchar, la otra es poder disentir, que es la parte que no ocurre en el otro lado, pero vuelvo al contrato social. Parece que en China, por lo menos, el contrato social está sobre esa base. Yo te cedo parte de mi libertad a cambio de mantener esa prosperidad, ¿no? Bueno, esa es la pregunta también del millón, porque de ahí se deriva esta pregunta, que es: el sistema chino ha sido muy sostenible siempre y cuando ha producido ese output, ¿no? Esos resultados. Nosotros no sabemos cómo va a responder el sistema cuando de verdad padezca una crisis severa, ¿no? Que en algún momento, pues, una contracción económica, un problema de la naturaleza que fuere. Claro, la democracia ahí tiene un reservorio de legitimidad enorme, que es el reservorio del input legítimo, es que la gente participa del proceso, puede cambiar un liderazgo determinado o lo que fuere, ¿no? En el caso chino eso no se da. Entonces, ahí hay una pregunta enorme, ¿no? Y es si el sistema va a soportar una crisis, porque es que nunca ha estado sometido a una, ¿no? Y otra pregunta muy importante, que es la que dices tú, y es si el disenso y la oposición, nosotros en Occidente hemos aprendido que, por muy ilustrados e informados que estén los líderes, en algún momento lo que conviene es que cambien, ¿no? Y entonces hemos decidido, pues, que se vayan a su casa y demás. Yo me pregunto qué va a decidir ese mandarinato chino todo ilustrado el día que el sistema de información lo que le empieza a decir es: oye, es que la gente lo que quiere no ya son políticas públicas distintas, es que quieren que os vayáis a vuestra casa, ¿no? Y entonces veamos ahí el mandarinato que decide, ¿no? Nosotros hemos aprendido que esas aristocracias ilustradas no terminan de funcionar, ¿no? En esta parte del mundo, por lo menos, así parte de lo que aquí se ha aprendido, ¿no? Entonces, yo no estoy diciendo que esto sea un sistema infalible, no, pero que esta es la naturaleza de la colisión sistémica, que cuando hablamos de retos sistémicos esto. Y que esto que os estoy diciendo, me parece un argumento relativamente académico y extraño, realmente ocupa y preocupa en las cancillerías, en el Departamento de Estado, en la Casa Blanca, yo esto os lo garantizo, ¿no? Y cuando hablamos de eso, de colisión sistémica, por esto, no es solamente porque China crezca económicamente o porque tenga un sector tecnológico avanzado. Vamos a ver, Japón en los años 60-70 iba camino de superar el PIB norteamericano y competía en todos los sectores tecnológicos y además le daba sopas con onda a la economía norteamericana en varios estratégicos. No recuerdo a nadie en los años 70-80 hablar de una guerra entre Estados Unidos y Japón, ¿no? De la necesidad de construir un cinturón en torno a Japón en el Indo-Pacífico, en el Pacífico o en el Pacífico, ¿no? Entonces, esto es distinto y lo que lo hace distinto es esto. Y en Europa, por cierto, infravaloramos esta cuestión sistemáticamente. Acaba de estar Macron en China, por ejemplo, y al margen de sus mensajes y del planteamiento, no sé si alguno de vosotros lo siguió en redes sociales, al poco tiempo publicó un vídeo en Twitter, ¿no? En el club chino dándose abrazos con todo el mundo. Bueno, yo no sé cómo va a envejecer ese vídeo, honestamente, pero si Xi Jinping es Stalin, no lo sé, yo no digo que lo sea, pero si es un líder que se va a perpetuar en el poder y que va a terminar construyendo un sistema mucho más autoritario de intervención social, de intervención económica. Entonces, esta es la cuestión que yo creo que infravaloramos, ¿no? En esta parte. A lo mejor los norteamericanos la sobredimensionan, porque la mente norteamericana es como limpia y le gusta el mundo hermético, ¿no? Y entonces ya han diseñado los the good guys, the bad guys, pero hay un elemento de eso, ¿no?
Yo siempre suelo contar que en un curso en Harvard que organizaste tú, por cierto, hace varios años me quedé sorprendida porque China, porque el enemigo todavía entonces, en el corazón de las relaciones internacionales académicas en Estados Unidos, seguía siendo Rusia. Y cuando yo les pregunté a varios por China, lo consideraban como alguien que copia. O sea, China no iba a llegar. Y muchas veces achaco toda esta reacción a esa, no sé si ingenuidad o a esa torpeza, ¿no? De no poder querer ver lo que tenía por delante. Hace no tantos años, insisto, no estamos hablando de hace 15 años, sino 6 o 7. No, sí, ha habido varios puntos de inflexión en el proceso. Yo recuerdo cuando China aprobó su estrategia Made in China 2025, fue yo creo bueno, no quiero errar en el año, pero debería ser el 15 o una cosa así. Y la perspectiva de su dominio, del objetivo explícito y abierto de dominar en sectores estratégicos de la economía, ¿no? Como la inteligencia artificial, nube, ciber, eso produjo, eso me acuerdo que fue como una bomba, ¿no? Y luego también la propia percepción de los vecinos, porque Estados Unidos tiene una red de aliados en la región que le arrastra al Pacífico, es un poder pacífico como ningún país, poder europeo. Los franceses, los británicos, algunos tienen algo de población y tal, pero realmente no se comparan los compromisos que tiene Estados Unidos con Japón, con Corea, con Australia, ¿no? Tiene presencia física. Entonces los propios aliados de la región también le han dado forma al pensamiento norteamericano, pero si los norteamericanos iban por detrás de la curva, los europeos iban todavía más por detrás. Y el proceso de los últimos 10 o 15 años ha sido uno de relativa convergencia entre los norteamericanos y los europeos, todavía no es plena. Pero yo me acuerdo, hace muchos años participé en un proyecto de investigación que lideraba Sciences Po en París con fondos europeos. Sería el año 2012-2013, hicimos una gran encuesta, una de las mayores encuestas de élites que se había hecho desde el final de la Guerra Fría, que era un framework project de la Comisión Europea, o sea, que teníamos fondos para hacerlo, a los dos lados del Atlántico, y preguntamos a los líderes políticos, que eran congresistas, senadores, chiefs of staff, gente de los comités parlamentarios y del Ejecutivo y demás, por temas de seguridad internacional, y propusimos preguntas ahí sobre temas que creíamos que iban a ser objeto de discrepancia: la guerra contra el terrorismo, el futuro de la OTAN, el uso de drones en la guerra, ¿no? Y curiosamente encontramos convergencia entre todos, menos en la valoración que hacíamos del ascenso de China, ¿no? Había una pregunta que era: ¿consideras el ascenso de China una amenaza militar para tu país? Y en Estados Unidos un 70% de las élites políticas decían que sí, y en Europa era un 30%. Eso es aproximadamente hace una década. Y yo creo que, vamos, si hiciésemos hoy esa pregunta, estaríamos en cifras mucho más cercanas, ¿no? Probablemente no en un 70-30, bueno, pero estaríamos, a lo mejor, pues Estados Unidos estaría cerca del 90% y en Europa pues estaríamos por encima de la mitad, ¿no? Entonces, yo creo que ya ha habido una cierta convergencia. Y recuerdo hablar con amigos norteamericanos, sobre todo en el ámbito de la seguridad y la defensa, en esa época, ¿no? En el 13, en el 14, en el 15, me decían que estaban sorprendidísimos con las posiciones europeas o la falta de posición europea sobre esto. Ahora recuerdo una conversación con un amigo militar del ejército que me decía: pero estáis viendo la misma inteligencia que nosotros. O sea, estáis viendo los documentos de desarrollo de capacidades militares, actuaciones en los mares de China, relación con los vecinos, estáis viendo esto, porque no hacía falta una gran interpretación. Y famosamente en el Departamento de Estados Unidos hay una cosa que lo denominan el briefing, ¿no? El briefing sobre China que se le da a todos los presidentes cuando llegan y que es definitivo para su posicionamiento. Ahora ya no creo que les haga falta, porque prácticamente todos los candidatos ya lo traen de serie, ¿no? Está la preocupación por este tema, ¿no? Pero sí ya había habido una cierta divergencia atlántica. Bueno, la cuestión de inteligencia no solo se aplica a China, lo hemos visto clarísimamente con Ucrania, pero antes de meternos en ese charco me gustaría abrir la conversación. Yo tengo muchísimas otras cosas que comentar contigo, preguntarte, pero no sé si quienes estáis aquí, quienes están al otro lado de la pantalla quieren hacer. Vale, ahora. Si os parece, os presentáis para que quienes no conozcan más los conozcan y adelante. Sí, me llamo Manuel Zapata, soy antiguo becario de Slogan y ahora trabajo en consultoría de políticas públicas también. Un tema que yo creo que es uno de los temas que tú
más has trabajado, ¿no? Tanto la cultura social como la parte de las tecnologías, es lo que se traduce como retorno a la política industrial, tanto en Europa, bueno, primero en Estados Unidos y ahora en Europa, ¿no? Para dar respuesta también a esta nueva geografía tecnológica. Me gustaría oír un poco tus reflexiones, ¿no? Acerca del impacto que tiene, bueno, pues, multilateralismo, ¿no? En varias cosas que damos por establecidas en el orden mundial que probablemente cambien a raíz de estos desarrollos. Yo creo, fíjate que es curioso porque creo que responde a las dos cuestiones de las que estábamos hablando, ¿no? Yo estoy convencido de que estamos desplegando una política industrial, o sea, nos cuesta reconocerlo en público, porque la última vez que se hizo política industrial pues no salió particularmente bien en algunos casos, pero vamos, los fondos europeos en el fondo son política industrial, porque son fondos públicos destinados a industrias estratégicas y concretas. El IRA, el Inflation Reduction Act en Estados Unidos, política industrial de libro, ¿no? De libro. También es verdad que lo es en una escala que no tiene precedentes, porque son paquetes de estímulo. En el caso del IRA, además es ANCAP, no tiene tope. Ellos han fijado unas condiciones y son incapaces de tasar lo que van a gastar en el marco del IRA. Estamos hablando de cantidades inmensas, ¿no? Y yo creo que responde a los dos temas que comentábamos. Uno, a una preocupación por cuestiones de contrato social, de equidad, de generación de empleo, de distribución geográfica de parte de ese empleo, porque muchos de estos programas, si ves el detalle, van dirigidos a generar y a sostener empleos de clase media y rentas de clase media, ¿no? Entonces, hay una preocupación ahí del rol de lo público y del Estado en el sostenimiento, en la creación y sostenimiento de una economía más equitativa. Y yo creo que si no hubiese habido la preocupación que ha habido sobre desigualdad, fractura social, muy probablemente no habría sido esa la vía que se habría utilizado para producir estímulo y crecimiento económico. Y luego responden a la segunda cuestión, que es autonomía estratégica, recuperación del CHIPS Act es un ejemplo, pero el IRA es otro ejemplo, porque toda la economía verde implica el desarrollo de un montón de tecnologías estratégicas, ¿no? El realineamiento de cadenas de suministro, o sea, que tiene una dimensión estratégica. Ahora, a nivel internacional, ¿qué plantea? Nos plantea un reto brutal del level playing field, pero brutal. De hecho, la colisión que hemos tenido, la tensión que ha devengado el IRA entre Europa y Estados Unidos es un producto de esto, ¿no? Hasta que se van a introducir, se ha acordado y se van a introducir cambios en el IRA que en principio deberían de producir un menor desplazamiento de tejido productivo europeo a Estados Unidos para beneficiarse de estos planes, ¿no? Pero qué duda cabe que todo esto son medidas que son contrarias a los procesos de integración económica y al level playing field internacional. Son ayudas de Estado puras y duras, sectores estratégicos de la economía, ¿no? Y esto se suma a un proceso muchísimo más largo de debilitamiento del comercio global. Entonces, tú que te dedicas a asuntos públicos, yo siempre me parece totalmente evidente que entramos en una época distinta a la anterior. De hecho, yo creo que el mundo, que hemos vivido un ciclo que iba desde el final de la Guerra Fría, básicamente hasta la invasión de Ucrania, que fue un ciclo de hiperglobalización, de globalización muy acelerada, en el que la lógica económica era absolutamente predominante en toda la toma de decisiones, eficiencia, ampliar mercados, reducir costes. Ese era el criterio preeminente y eso ha producido unos niveles de interdependencia que no tienen precedentes. Y desde la guerra de Ucrania en adelante vivimos en un entorno donde la lente política, regulatoria, geopolítica y securitaria va a ser mucho más importante. Que por cierto es un mundo más normal, porque yo creo que vamos a mirar atrás y vamos a considerar que los últimos 30 años fueron una anomalía en la historia. Y entonces ahora tenemos a todo el tejido corporativo y aparte del liderazgo gubernamental, intentando hacer hedging de riesgos, ver dónde tienen exposición, dónde no, y que eso está produciendo un desmantelamiento de parte de la integración económica que hemos vivido los últimos años, ¿no? O sea que es que lo del IRA y el level playing field se suma a este proceso de recuperación de parte del tejido, de nearshoring, ¿no? O de reshoring de parte de la producción, que es una consecuencia de esta nueva lente. Y para la gente que estáis en Public Affairs, pues dentro de lo que cabe, yo creo que es clave, la verdad, porque posiciona el análisis de riesgos, el hedging de riesgos, la comprensión de estas dinámicas en el centro, debería en el centro de la toma de decisiones de una manera que no lo han estado en los últimos 30 años.
Es un reto brutal, porque nuestro tejido empresarial no tiene mucha musculatura en esto, pero claro, luego te pasa la factura que te pasa. Fijaos lo que ha pasado a las empresas que tenían exposición a Rusia con la invasión de Ucrania y los que estábamos en temas de seguridad y de política exterior. La verdad, llevábamos un cierto tiempo diciendo la amenaza de esto es muy real y hubo muy pocas empresas que hicieron hedging de ese riesgo. Empresas enormes que han tenido que vender sus activos en Rusia, cerrar negocio, hacer un right of the assets enorme, tienen stranded assets por la mitad del país. Y si eso se empieza a producir, imaginaos que mañana tenemos un escenario en el que China invade Taiwán o inicia un bloqueo duradero de Taiwán, estás en un escenario Ucrania bis, ¿no? En términos de riesgo. Entonces, todo lo que sea advisory, análisis de riesgo, perspectiva de ese tipo de cosas, yo creo que va a ganar centralidad. A mí, por lo menos, que a los que hacíamos geopolítica y geoeconomía nos llamaban solo de vez en cuando, ¿no?, para hablar de una empresa, era casi como un peaje, una extravagancia que venga de internacional y tal, y siempre estábamos dando mensajes medio plomizos, nadie te quería escuchar. Ahora es una guerra con Ucrania, esta gente que dice y tal. Ahora es constante, ¿no? Está todo el tejido económico intentando entender este entorno y navegarlo, porque saben que el coste de no hacerlo bien es inmenso, es inmenso. Esto, por cierto, última frase y luego podemos hablar de otra cosa, anticipa el decoupling, porque de hecho es una manifestación del decoupling económico de China y de otros mercados de alto riesgo. Porque si tú eres una empresa y a tu relación con una geografía determinada le empiezas a meter lentes de riesgo, eso te va a llevar a hacer menos negocio, menos inversiones, a desmantelar parte de tu huella ahí, a lo mejor eso es lo necesario. O sea que el decoupling está en marcha sí o sí, o sea, es que yo estoy convencido de que está en marcha solamente por un efecto de toma de decisiones corporativas y de contención de riesgos a este tipo de geografías, ¿no?, de países. Pero qué pena que se tengan que dar cuenta de estas cosas por algo tan bruto como una guerra, ¿no? Sí. Tenemos a Roberto, creo que me está escuchando, que quiere hacer una pregunta. Roberto, tienes abierto el micro, ¿verdad? Pues no. Pues no, pues ahora me pasan la pregunta y te la hago de todos modos. Aquí teníamos algún... Soy Santiago Rasquillo, periodista que trabajamos en la agencia de Beijing en Corea del Sur y en China, más en Corea del Sur. Y bueno, pues luego tras muchos años en la agencia, pues salgo ya por jubilación y he sacado un periódico que llevo ya varios años y va bastante bien, que es el delegado nordeste asiático, Asia Nordí. Y yo he tratado en ese medio mío, ahora mismo que va a ser dedicado a temas del noreste asiático y estamos obviamente también metiéndonos un poco en Asia Central. Hemos hablado mucho, yo mismo he escrito mucho sobre el nuevo orden mundial, con el tema de las políticas bilaterales, unilaterales y la crisis actual de la globalización, sobre todo cuando llegó Donald Trump, que ahora quiere resurgir un poco el propio Biden, ¿no? Y, evidentemente, en ese nuevo orden mundial que, por una parte, quiere establecer Rusia, China y Irán, y por otra parte, el modelo occidental, liderado por Estados Unidos, siempre tenemos a en mitad de camino, bueno, en toda la parte de China. Yo creo que es China, yo creo que ya está en la sopa. China ahora mismo es un país que, al menos hasta el año 2049, y no considera el objetivo de recuperar Taiwán, pues todos los días vamos a tener espina y la guerra tecnológica entre Estados Unidos y la propia China. De hecho, una de las crisis que hay en Taiwán es quién va a controlar los semiconductores, que son claves para el nuevo orden mundial, ¿no? Desde ese punto de vista, tú por tu experiencia, bueno, yo me gustaría saber cuál sería tu opinión en ese nuevo orden mundial. Ahora el nuevo orden mundial es muy difícil, porque hay mucha inestabilidad, porque las políticas que con las que tú al principio están muy polarizadas. Hay una política donde hay demasiados intereses en unos y otros. Hoy, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores soviético, bueno, ruso, se ha traicionado su conciencia. sí, tiene una cosa sobre el antiguo, no sé. Y va a llegar a esta situación. Y entonces, hoy estaba en estos países de Venezuela, Nicaragua, claro, ha sido recibido como el salvador del mundo, ¿no? Y ese nuevo orden mundial, como se ve chocando con el de Estados Unidos. Aquí creo que la principal baja de toda esta nueva orden mundial
está entre la guerra que pueda ser a nivel tecnológico entre China y Estados Unidos y esto que a nivel confidencial, a nivel secreto, a nivel de ellos mismos, el tema económico no lo quieren tocar porque ambos países se ven muy perjudicados. Entonces, ¿hasta qué punto ese nuevo orden mundial, con la guerra tecnológica, la tecnología de la gobernanza, qué tipo de tecnología puede haber? ¿Cuál es tu punto de vista en cómo lo puedes enfocar de qué puede ser? Bueno, desde luego la guerra de Ucrania ha perjudicado mucho a la estabilidad, no solamente política, sino también económica. Entonces, digamos, yo creo que China va a estar años y años ahí y vamos a ver qué pasa con Estados Unidos. Y esa es la idea que tendría que ocultar en la reflexión que he hecho en voz alta sobre la nueva situación del nuevo orden mundial. Si te parece, Manuel, tenemos ya otras dos preguntas, las tomamos las tres juntas y luego contestas. Roberto, por favor, que ahora ya sí que te vemos y espero que te oigamos. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, sí. Sí, ahora ya sí. Hola, buenas tardes. Bueno, agradecido por el pase. Lo que le quería preguntar era sobre el Pentagon Leaks, la reciente filtración de documentos del Pentágono que ocurrió hace aproximadamente 2 semanas. ¿Cómo esto genera una consecuencia de riesgos para la seguridad nacional de las grandes potencias y si al mismo tiempo podemos observar digamos, un mayor control informativo por parte de los gobiernos y de los estados ante este riesgo de seguridad nacional? Muchas gracias. Tenemos también a Daniel Zobato. Daniel, por favor. Buenas tardes desde Panamá. Muchísimas gracias por esta estupenda exposición y por la oportunidad de tomarle el pulso a esta, como decía el ponente, reconfiguración del escenario global. No oí ninguna mención al sur global, ni oí ninguna mención a América Latina. Básicamente, y muy interesante, vuelvo a insistir, la exposición ha quedado centrada obviamente en lo fundamental, ¿no? Es una mirada más bien desde Europa, sobre Europa, la confrontación China-Estados Unidos, la guerra en Ucrania, los desafíos importantes que se le abren a Europa respecto de Rusia, pero también respecto de China y Estados Unidos. Pero creo que en esta reconfiguración, tanto geoeconómica como geopolítica, el sur global va a jugar y ya está jugando un papel crecientemente importante. Las potencias regionales, hablo de Turquía, hablo de Indonesia, hablo de Sudáfrica, hablo del propio Brasil. Hemos visto, para utilizar un término en latín, el despelote que se armó con la reciente visita del presidente Lula a China, sus declaraciones y la visita el lunes de Lavrov pasando por Brasilia. Entonces, ¿cómo está viendo en esta reconfiguración el papel que puede aportar el sur global en general y cuáles son desafíos y amenazas? Y de manera especial, ¿cómo ve América Latina? ¿Hay posibilidad ahora de cara a la cumbre que viene de Europa y CELAC de finalmente recuperar un proceso de diálogo que lleva 7 u 8 años ausente? ¿Hay algún aporte que ustedes están viendo donde América Latina puede, si es que América Latina logra actuar de manera más unida, más coordinada, con una sola voz, hacer aporte? Porque muchas de las cosas que se están necesitando la tiene la región. Y entonces América Latina puede pasar de ser una región problema a una región que aporta solución. Ahí está el tema de energía, ahí está el tema del litio, ahí está el tema del cambio climático, ahí está el tema del nearshoring y el friendshoring en ciertos puntos de América Latina. Ahí está el tema de todo lo que son energías limpias, el hidrógeno verde. Entonces, ¿dónde puede estar el papel de América Latina y el sur global en este nuevo escenario? Gracias de nuevo y felicitaciones. Como tenemos una pregunta más, si te parece ya la recogemos y con eso cerraríamos. Solamente una cosa que para que conste en acta, que ya había escrito aquí sur global, que me había faltado, o sea que ahora... Néstor, creo que tenemos una pregunta por su parte también. Hola, buenas gracias y felicitaciones. Saludos de aquí de Santo Domingo, República Dominicana. Mi pregunta va dirigida a la posibilidad de que el dólar sea reemplazado como moneda de cambio internacional, ya que incluso ahora en China se habló de eso realmente. ¿Qué posibilidades hay de que real efectivamente el dólar sea reemplazado? Muchas gracias.
Estupendo. Pues como tenemos nosotros normalmente el compromiso de empezar pronto y acabar a la hora, por eso con estas 4 preguntas, si te parece, Sí. concluimos y las que pueda haber más lo dejamos para la siguiente. Vale. Muchas gracias por las preguntas porque son todas relevantes, ¿no? Voy a responder en orden casi inverso. Sobre la sustitución del dólar, parece que efectivamente se está produciendo, por lo menos en la periferia del sistema comercial y financiero. Puede que tenga implicaciones no menores, sobre todo, por lo menos hasta donde alcanza mi comprensión de política monetaria y de política de sanciones, es en el ámbito de sanciones internacionales. O sea, ahí tiene un efecto mayor, porque las sanciones que implementa Estados Unidos tienen efectos extraterritoriales muy marcados, en gran medida precisamente por la función del dólar, ¿no? Y la capacidad de Estados Unidos, además, para imponer no solamente sanciones comerciales, sino sanciones de naturaleza financiera y de acceso al sistema financiero, también se ven fortalecidas por el hecho de que la divisa se utiliza de manera generalizada en jurisdicciones distintas de la norteamericana, ¿no? Entonces, ha habido ya varios movimientos ahí bastante importantes. Y en esta fractura del mundo en bloques, que ahora llegaré a ello, pues evidentemente la dependencia del dólar comercial y otros se va a empezar a ver como una exposición o una amenaza, y por lo tanto nos vamos a encontrar con que estos bloques también producen una erosión de la centralidad de la divisa, porque la centralidad del dólar es una manifestación más de esta globalización radical de la que yo estaba hablando antes, ¿no? Sobre los Pentagon Leaks, la verdad, no he seguido la cuestión y he leído todo lo que he podido al respecto. Me parece que es un caso más de leaks, ¿no? Que los tenemos sin parar y que no sé si van a producir una preocupación mayor o una voluntad mayor de controlar información que los Wikileaks o que los Panama Papers o que otros casos que hemos tenido de revelado enorme de bases de datos e información sensible, en algunos casos de naturaleza privada, otros de seguridad, o los Pentagon Papers, ¿no? A mí me consta que las administraciones públicas y sobre todo la inteligencia y la seguridad nacional hacen los esfuerzos que pueden para que esto no se produzca, y ya los hacen. Entonces, no creo que los vayan a dejar de hacer, ¿no? De todas maneras, me ha sorprendido en general que el impacto tampoco es que haya sido particularmente inmenso. O sea, se han conocido, se conoce la información. Tampoco me ha sorprendido prácticamente lo que se ha revelado. O sea, que Estados Unidos tenía mecanismos de cuestionamiento y de inteligencia sobre los propios motivos y actuaciones del gobierno ucraniano, teniendo en cuenta lo que Estados Unidos está invirtiendo en la guerra. Prácticamente yo daría por hecho que eso es lo que iban a estar haciendo, etcétera, ¿no? Pero vamos, no creo que vaya a suponer un cambio, un viraje en la gestión de los datos por parte de la administración americana. Ahora, la pregunta del subglobal y del orden global, ¿no? Porque están conectadas. Si comparamos esta tesis de la fractura del orden internacional, pues nos vamos a un mundo con 2 grandes bloques o con 2 polos, uno dominado por China, evidentemente, otro por Estados Unidos, con un papel de Europa que tendremos que dirimir, aunque yo tengo mi propia opinión sobre dónde debemos estar los europeos, que nosotros estamos en el Atlántico, ¿no? Y somos países democráticos y abiertos, miembros la mayor parte de nosotros de la OTAN, y que por lo tanto estamos en ese eje, nos guste o no. Y tengo la fuerte sospecha de que desde el resto del mundo, cuando miren a esta parte del mapa mundi, entenderán nuestro alineamiento preeminentemente atlántico. Ahora, la pregunta del millón es qué pasa con el subglobal, y la verdad que ahí el cambio de estructura de influencia y de poder de los últimos 20 años ha sido extraordinario. La presencia de China es abrumadora en el subglobal. En América Latina, sin ir más lejos, es el principal socio comercial de la mayor parte de los países de la región, tiene stocks de inversión extremadamente importantes en toda la región. El otro día estaba viendo las cifras con la gente de la CAF. En estos momentos los bancos de desarrollo chinos ya tienen un stock de préstamos a la región mayor que el del FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF conjuntamente, solamente China. Entonces, en estos momentos la presencia ya económica en buena parte del mundo de China ha desbancado a la norteamericana y en el sur global en particular. Yo creo que es irrealista pensar que si nos vamos a un escenario análogo al que tenemos con Rusia, con China, vamos a tener el apoyo de parte del sur global, por ejemplo, en la implementación de un paquete de sanciones económicas. Si no ha sido posible en el caso de Rusia, y sigue sin serlo posible en la mayor parte de estos países, porque si veis la lista de países que han condenado la invasión de Ucrania es muy extensa. Ahora, si veis la lista de países que han implementado sanciones,
a Rusia económicas reales es muy estrechita. Son básicamente los países occidentales. Vamos, es un solapamiento casi perfecto con las listas de Freedom House. Cuando alguien pregunta qué es Occidente, pues oye, por lo menos parece que este bloque occidental te lo dibujan los países que han implementado sanciones, ¿no? Entonces, aquí hay una pregunta, la verdad que yo creo que para la región de América Latina es trascendental en la próxima década, que es ¿dónde cae en este orden internacional? Para un español, como os podéis imaginar, nuestra visión y lo que hemos defendido siempre es que América Latina forma parte del Occidente y del mundo atlántico, ¿no? Culturalmente, institucionalmente, económicamente, desde todos los puntos de vista, pero precisamente en este realineamiento yo en esos momentos soy muy escéptico de dónde va a terminar. Y ahí ha habido un proceso, yo creo, la verdad, y soy crítico con esto, de no prestar suficiente atención diplomática, económica. Aquí seguimos ahora en un debate absolutamente extraordinario sobre la aprobación y la ratificación del Tratado de Unión Europea-Mercosur, que llevamos 30 años negociando y que no dejamos de interrumpir y de parar por cuestiones de lo más peregrinas, cuando, por cierto, no por culpa española precisamente, pero vamos, y nosotros intentando explicar a nuestros socios comunitarios que esto es mucho más que comercio. Que el día que empecemos a levantar el teléfono y a llamar a capitales latinoamericanas para pedir apoyo en temas importantes de política internacional, para empezar a llevar los nos uno detrás de otro, porque llevamos 20 o 30 años de no prestar atención. Y en Washington ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? Y luego además, y perdonad, con esto ya termino, pero me parece relevante, tuvimos hace poco aquí a Samik Saran de la India, y os garantizo, tú estabas, bueno, pues en un almuerzo pequeño que tuvimos con él, el repaso que nos dio a los occidentales sobre la incoherencia, los dobles estándares, las contradicciones de nuestra política exterior y cómo en estos momentos el sur global, la India y otros países no iban a sumarse ciegamente a la política de sanciones a Ucrania, cuando nosotros no habíamos hecho nada análogo en Pakistán o en cuestiones relativas a la frontera con China, o no nos habíamos indignado sobre cuestiones en Asia Central o en África, fue espectacular, ¿no? Entonces, hay una sensación de incoherencia de parte de nuestra acción exterior, aparte de que hay también un legado histórico, sobre todo en partes de África, ¿no? Con una descolonización mucho más cercana, que es un legado complejo a la hora de intentar arrastrarles esta lógica. Último tema. Hay dependencia económica y comercial y estratégica. Hay todo este tema de incoherencia, cuestionamiento del arco moral y de la coherencia moral de lo que estamos intentando dibujar, ¿no? Este mundo de democracias limpias y de autocracias, ¿no? Que en muchos países no compran y que además consideran que se enreda con el legado histórico, ¿no? y toda esa problemática, ¿no? Y además tenemos el hecho de que para estos países del sur global el mundo que os acabo de describir de bloques y de fractura es una tragedia, porque descarrila la agenda de cambio climático, descarrila la agenda comercial, pone en peligro la consecución de los ODS. Entonces, este dibujo que os acabo de hacer, cuando vamos a la India o a Brasil o a Sudáfrica y lo planteas, la reacción es: no queremos vivir en ese mundo. Nosotros no queremos un mundo de blancos o negros, queremos un mundo donde todavía haya grises y no queremos que las grandes potencias nos arrastren una vez más a un mundo de blancos o negros, porque yo ahí me dejo parte de mi clase media, me dejo parte de mi agenda de protección del clima, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muy probablemente lo que se va a producir, si estas tendencias continúan, es un mundo con dos polos y un tercer bloque enorme, diverso, que va a recoger a buena parte de la población del mundo, probablemente más de la mitad, una parte no menor del PIB global, con una incomodidad estructural y una resistencia enorme a ese alineamiento y a ese dibujo, ¿no? Y ahí se va a situar, si me preguntáis a mí, esto es una pura predicción, que no lo sé, una parte importantísima del sur global y de América Latina. Para sorpresa de muchos, nos sorprenderemos aquí y en Washington y en distintos lugares, ¿no? Pero ese es el dibujo de ese entorno tan turbio. Y perdonad, esto ya es un abuso, pero último tema, que es la inestabilidad interna dentro de Occidente, que yo creo que eso es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué va a pasar con la democracia norteamericana? ¿Qué va a pasar con la Unión Europea, con los procesos internos? Porque es esta implosión que comentaba antes, ¿no? Que ese es como el interrogante macro, porque aquí todo es dinámico. El futuro del sistema político chino también y su estabilidad es dinámico, pero la unidad, coherencia y fortaleza de Occidente
se va a dirimir sobre todo en procesos políticos internos y en el nivel de polarización que vivimos dentro, ¿no? Entonces ahí hay una incógnita que en estos ejercicios de proyección hay que tener en cuenta. Sí, nos dejas ahí con la espada de Damocles de qué va a pasar en las próximas elecciones en Estados Unidos, incluso en las próximas elecciones en Francia, ¿no? Porque ahora mismo la alternativa no es muy prometedora. No me gustaría acabar con este tono tan pesimista, pero sospecho que es el tono del orden global. Quiero agradecerte enormemente tu tiempo y compartir con todos nosotros tus conocimientos, impresiones. Es siempre un placer escucharte. Creo que todos aprendemos de ti. Así que muchas gracias de nuevo y si me acompañáis de un aplauso.